Ok, permítame entonces recapitular qué fue lo que hicimos. Tenemos un problema en donde con datos que se tienen anteriores queremos hacer una estimación o un pronóstico de datos futuros, aprovechando el poder modelar estos datos con una línea recta, el poder representarlos con la línea que mejor se ajuste, y esto, lo logramos utilizando la regresión lineal simple. La información fue el número de comerciales y el número de autos que se vendieron una vez relacionados a estos comerciales, como se muestra en esta tabla. Para resolverlo encontramos B1. Yo utilicé el método tabular. Aquí en sus diapositivas que ustedes tienen en el PDF pueden ver cómo se calcula B1 con la fórmula que les puse yo en las diapositivas o en el PDF. Una vez calculado B1, encontramos B0 y con esto encontramos la ecuación como 10 más 5x. Graficamos y encontramos que esta línea es la que mejor ajusta la representación de los datos con que nosotros contamos. Sin embargo, hay varias maneras de hacerlo, como lo acabo de mostrar aquí. Lo hice con el método tabular. En el PDF se ve el uso de otra fórmula y por supuesto podemos utilizar Excel para esto, y les voy a mostrar cómo hacerlo. Abran por favor una hoja de Excel. En nuestra nueva hoja de Excel vamos a poner los mismos datos con los que hemos estado trabajando del ejemplo anterior, y voy a seleccionar las columnas en donde tengo la información de X, Y y Y, y me voy a ir al menú de datos y después análisis de datos. Recuerden, hay que tener instalado estos add-ins o estos plugins de Excel para poder trabajar. Y aquí en el cuadro de diálogo que me aparece, selecciono regresión y le doy a aceptar. El rango de entrada de Y lo voy a volver a seleccionar. Selecciono de B1 a B6 y para el rango de entrada de X selecciono de A1 a A6. Tengo seleccionada la opción de rótulos, dado que seleccioné X1 y Y1, y le voy a pedir que me dé los gráficos residuales. De toda la información que me salga la vamos a comentar posteriormente. Únicamente quiero hacer énfasis en el cómo Excel nos ayuda a calcular estos estadísticos B1 y B0. Le voy a pedir que me lo den en la misma hoja con la que estoy trabajando. Voy a seleccionar aquí D3 y le doy aceptar. Y aquí tengo la información. Aquí tengo mis estadísticas de la regresión. Hablaremos un poco más adelante de esto. Y análisis de los residuales. Sin embargo, abajo de análisis de varianza tengo mis coeficientes. Los voy a poner aquí en amarillo, en donde como intercepción me está dando el valor de 10 y como XY me está dando el valor de 5. Si yo me regreso al ejemplo que yo he hecho, se darán ustedes cuenta que esa intercepción es B0 precisamente, y XY, curioso manera de nombrarlo, ¿verdad? Pero es B1, que tengo como valor de 5. De tal manera que utilizando datos, análisis de datos y regresión, puedo yo obtener la información de B0 y B1 de una manera más rápida y confiable. La pregunta ahora es, ¿qué tan bien se ajustan estos datos? ¿O qué tan bien esta ecuación de regresión
está representando estos datos. ¿Cómo se ajusta a los datos? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Para esto vamos a meter dos conceptos que son el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Y quiero empezar hablando de esta ecuación. Este término lo calculamos. Si ustedes se fijan, lo que aquí estamos viendo es que es para la yésima observación. La diferencia entre el valor observado de la variable dependiente y el valor que estamos estimando de la variable también dependiente es este término que estoy poniendo aquí. Déjenme tomar una pluma para señalarlo. Este es el valor estimado. Se llama, esta diferencia le llamamos el yésimo residual. ¿Qué es esto? Esto es un error. Es el error. El error que se comete al estar utilizando esta y gorrito para estimar a y. La suma de los cuadrados de estos residuales o errores es la que minimizamos, lo que hablamos que teníamos que minimizar con el método de los mínimos cuadrados. A esta cantidad se le llama suma de los cuadrados debido al error y se representa por SSE. Esta es una medida del error que se comete al usar la ecuación de regresión para calcular los valores de la variable dependiente en la muestra. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a regresarnos al ejemplo que hemos estado haciendo. Aquí está. Y voy a escribir los valores. Y aquí voy a poner el valor estimado de la variable dependiente. Para ahorrar un poco de tiempo, estoy copiando directamente la ecuación, pero en el transcurso de esta sesión pues les he mostrado cómo utilizarlo. ¿Cuánto vale esta y subíndice i gorrito? Si ustedes recuerdan, nosotros dijimos que el valor era 10 más 5x. Fue lo que obtuvimos, así que para cada uno de estos voy a poner el valor de 10 más 5 por cada una de estas xy para obtener este valor de y. Aquí está. Voy a poner esto por acá. Y ahora voy a calcular el valor de y menos y gorrito de esta manera. Y menos este valor estimado y lo voy a elevar al cuadrado. Ahora bien, la suma de esta diferencia al cuadrado es lo que nosotros conocemos como la suma de cuadrados debido al error. Esto es SSE. Recuerden, es la medida del error que se comete al utilizar la ecuación de regresión para calcular los valores de la variable dependiente en la muestra. Sin embargo, estuvimos trabajando con diferentes ecuaciones aquí. Y también calculamos y menos y testada al cuadrado
Imagínense que nosotros quisiéramos determinar el estimado de estas ventas de televisores. Quisiéramos estimar las ventas de carros sin conocer cuántos fueron los anuncios que se pusieron. Sin conocer alguna de las variables, lo que tendríamos que hacer sería usar la media de las muestras como un estimado de estas ventas en cualquier momento. Para el iésimo cálculo que nosotros estuviéramos haciendo, esta diferencia que yo tengo aquí suministra el error incurrido al usar y testado para estimar las ventas. A la suma correspondiente de los cuadrados, noten que esto también está elevado al cuadrado, se llama la suma de cuadrados del total y se representa por SST. Déjenme mostrarles cómo se calcula esto también. En nuestra hoja de Excel que tenemos abierta, en donde voy a calcular para cada una de estas Y la resta con la Y testada. Ya habíamos comentado que la Y testada era este valor de 20 que tengo aquí. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. A la suma de esta diferencia al cuadrado es lo que conocemos como suma de cuadrados del total, SST. Ahora, para medir cuánto se desvían los valores de esta Y gorrito, le voy a llamar así, medidos en la línea de regresión de los valores de Y testada, esta Y con una línea arriba de ella, por favor noten la diferencia entre una y otra, tenemos que calcular otra suma de cuadrados. A esta se le llama suma de cuadrados debida a la regresión y se representa por SSR. Pues de acuerdo a lo que hemos estado viendo, tendríamos que esperar que estas tres estén relacionadas, y efectivamente están relacionadas. La relación es que la suma de cuadrados del total es igual a la suma de cuadrados debido a la regresión más la suma de cuadrados debido al error. Esta ecuación lo que nos dice es que la suma de cuadrados del total se puede dividir en dos componentes, la que es debido a la regresión propiamente y la que es debido al error. Por consiguiente, si conocemos dos de los valores de esas sumas al cuadrado, entonces vamos a poder calcular la otra. ¿Cómo podemos emplear estas tres sumas del cuadrado? Lo podemos hacer. La parte importante de todo esto es que nos dan una medida los estadísticos le llaman de esta manera, de la bondad de ajuste para la ecuación de regresión. Miren, la ecuación tendría un ajuste perfecto si cada valor de la variable dependiente y estuviera sobre la línea de regresión. ¿Están de acuerdo? En este caso, y menos
Y gorrito, el estimado, sería igual a 0. Claro, pues estamos dando exacto en el valor. Lo que está indicando es que estamos sin error alguno. Entonces, SSE es igual a 0. Para un ajuste perfecto, entonces SSR debe ser igual a SST. Y esto significa que la relación entre SSR y SST debe ser igual a 1. Los ajustes que son menos perfectos, vamos a decirlo así, van a dar como resultado valores mayores de SSE. Al despejar de esta ecuación SSE, vemos que este está sumando, pasa restando, entonces sería SST menos SSR. En consecuencia, el valor máximo que puede tomar SSE, o sea, aquí estamos hablando del peor ajuste, se tiene cuando SSR es igual a 0 y SSE es igual a SST. Entonces, a esta relación de SSR sobre SST, que asume valores entre 0 y 1, se le llama coeficiente de determinación y se utiliza para evaluar la bondad de ajuste de la regresión. Aquí lo tengo. ¿Cómo lo calcularíamos en nuestro ejemplo? Vamos a regresarnos a la hoja de Excel y noten ustedes que conozco SSE y SST, pero no SSR, aunque lo puedo calcular fácilmente como la diferencia de SST menos SSE, lo cual para este caso es 114 menos 14 me da 100. Con esto ya puedo calcular yo el coeficiente de determinación, y este lo calculo como SSR entre SST, que para nuestro caso es 100 entre 114.87. Si lo expresamos como porcentaje, entonces podemos interpretar a este coeficiente de determinación como el porcentaje de la suma total de cuadrados que se puede explicar aplicando la ecuación de regresión. En este caso vemos que es el 87.72%. Entonces, en el ejemplo que nosotros hemos hecho, el coeficiente de determinación es del 87.72%. ¿Qué significa esto? Que la relación es muy fuerte. La variación del número de carros vendidos sí puede ser explicado por esta relación lineal entre el número de los anuncios en televisión y el número de carros vendidos. Sí existe esta relación. Vamos ahora a hablar del coeficiente de correlación. Nosotros ya hicimos al iniciar esta sesión un ejemplo del coeficiente de correlación como esta medida descriptiva de la intensidad de la asociación lineal entre dos variables X y Y. Y recordemos que los valores del coeficiente de correlación siempre están entre -1 y +1. Un valor de +1 indica que las dos variables X y Y tienen una relación lineal positiva perfecta. Esto es, todos los puntos de los datos están en una línea recta con pendiente positivo. Ahora, si es negativo, indica que X y Y tienen una relación lineal negativa también perfecta y que todos los puntos están en una recta con pendiente negativa. Recuerden que los valores del coeficiente que están cercanos a 0 indican que no hay relación. 0 es que no hay relación y muy cercanos a 0 es que no existe esa relación.
¿Cómo se calcula? Únicamente es la raíz de este coeficiente de determinación. Sin embargo, hay que estar pendientes que el signo que va a llegar es el signo de la pendiente de la ecuación de regresión estimada que nosotros estamos calculando. En el ejemplo de nosotros, déjenme regresarme a Excel, la pendiente es positiva, por lo tanto el signo es positivo y quedaría de esta manera: el coeficiente de correlación sería igual a la raíz de este, ¿no? Y ahí vemos un fuerte coeficiente de correlación. En el caso de una relación lineal entre dos variables, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación lo que nos están permitiendo es tener esa medida de qué tan intensa es la relación. El coeficiente de determinación va entre 0 y 1, mientras que el coeficiente de correlación va entre -1 y +1. Aunque el coeficiente de correlación se restringe a una relación lineal entre dos variables, lo cual lo acota, por supuesto, ya a que haya esta linealidad, el coeficiente de determinación lo podemos emplear en relaciones que no sean lineales y en relaciones que tengan dos o más variables, incluso independientes. En este sentido, pues el coeficiente de determinación tiene mucho mayor aplicación del coeficiente de correlación. Sin embargo, por supuesto, el más usado o el que más conocemos es este coeficiente de correlación.